Hace unos días Megamedia hizo un interesante foro sobre la cultura en general, ¿no? Sobre la promoción de la cultura. Y eso me permite a mí la oportunidad, Megamedia, editor del Diario de Yucatán, me permite a mí la oportunidad de observar algunas cosas interesantes. En el número 47 o 49 de Plural, no recuerdo, aquella revista que se editaba en los tiempos legendarios del Excelsior de Julio Scherer, el periódico que más tiraje ha tenido en la historia de México, quizá, no sé si en los tiempos de don Porfirio Reyes de Espíndola y estos tiraron más, pero bueno, llegó a casi 300,000 ejemplares diarios. Se editaba una revista literaria que se llamaba Plural, que dirigía Octavio Paz. En ese número, un buen grupo de intelectuales, Carlos Monsiváis, Gastón García Cantú, que era un hombre totalmente de izquierda, Juan Rulfo, Juan José Arriola, el mismo Octavio Paz, Gabriel Said, Fernando Benítez, lo más granado que había entonces de la cultura y de la promoción cultural, hicieron una proposición, la creación de un fondo para la cultura y las artes. Pero el trasfondo del ensayo que preparó Said es fundamental. El Estado crea, es decir, el Estado estrangula la cultura. El Estado nunca en la historia, en términos generales, ha sido un buen promotor cultural. Por el contrario, la burocracia crea un campo minado entre la cultura y la producción de la cultura. Es decir, va a morir al atravesar, al querer llegar a esa burocracia. También es cierto que el Estado está obligado a patrocinarlo. 5 son las fuentes del dinero posible para la cultura. Una de ellas es el sacrificio personal, que es lo que se nos está exigiendo siempre. Otro es la familia, o sea, o el dinero heredado, como es el caso de Victoria Ocampo, de la que hemos hablado en Argentina. Soren Kierkegaard, el famosísimo filósofo, también gastó toda su fortuna en trabajos culturales, y muchos más lo han hecho. La tercera es el Estado, la cuarta es el mercado y la quinta son los mecenas. Siempre hay gente que está en disposición de aportar para la cultura. Eso es una cosa contradictoria e interesante, porque se dice que la cultura produce el 6% o 5, 6 o 7 del Producto Interno Bruto. Tiene una gran importancia. Entonces, esta concepción que tuvieron este grupo de empresarios dio lugar a la creación de Conaculta en el año 90, porque en un espasmo increíble de lucidez, el gobierno que encabezó Carlos Salinas de Gortari comprendió perfectamente bien que no le correspondía al Estado eso, ni trazar programas, ni diseñar estratégicas, ni meterse con nadie, ni capacitar a nadie, sino únicamente poner el dinero para que esta gente creara. Y eso fue algo notable. Y Conaculta ha durado a través de todos los gobiernos. Con el mismo espíritu inteligente sacó de la burocracia el programa de solidaridad. Y aún persiste. Realmente no comprendo por qué, después de este ejemplo maravilloso, el gobierno de Yucatán crea una Secretaría para la Cultura y las Artes. Es como meterse en sentido contrario de la historia. El Estado no solo no es buen promotor, nunca lo ha sido históricamente, nunca, salvo momentos muy especiales, nunca lo ha sido a lo largo de la historia en todo el mundo. En todo el mundo. En cambio, como patrocinador, se produce la cultura y es altamente rentable para el propio Estado, que es la sociedad organizada, para el país e inclusive, oiga bien, para los gobiernos. E inclusive para todos los gobiernos. Se crea una buena relación en una sana distancia con respecto a la cultura. Me da tristeza que con este ejemplo de un periodo, de una
muy buena administración, como la fue de Salinas de Gortari, no sigamos muchos ejemplos. Nos oímos y nos vemos en otra colaboración.